Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Una alegría poder compartir un videito más con un tema muy importante que es la divinidad. ¿Cómo entendemos la divinidad? Cuando estudio la Biblia con la gente, como usted estudia la Biblia, cuando la lee, quizás no, si no conoce mucho, lee y se encuentra con algunos planteamientos acerca de Dios. El Señor nos manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se hacen las hojitas para estudiar, dice, ¿cuáles son las tres personas de la divinidad? Entonces uno pone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando vamos a un texto que quiero compartir con ustedes, que es Deuteronomio 6:4, y que muchas veces hay gente que dice, no, pero aquí, y bueno, es justamente lo que vamos a ver. Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Moisés le habla al pueblo, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, hermanos, aquí ya está claro, lo está diciendo Moisés, profeta de Dios, inspirado por Dios. Israel, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Listo, no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos, entendemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y cuando uno va allí a las palabras, uno en hebreo es ekat, o ejat, o echat. No me pidan que yo hable hebreo porque la verdad que no sé. Pero sí, uno puede ir a internet, puede agarrar un diccionario hebreo-castellano o castellano-hebreo, y allí está la palabra, correcto, uno es ekat, o ejat, o echat. ¿Qué significa? Significa unidad compuesta. Cuando en hebreo yo coloco ejat, o ekat, o echat, significa unidad compuesta. Si quiero decir que eso es un solo objeto y nada más, o en este caso una sola persona y nada más, no coloco ekat. Moisés hubiese colocado yacit, que significa una sola persona. O sea que lo que está diciendo Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová, una unidad compuesta es. ¿Cómo lo podemos corroborar esto en la Biblia? Bueno, con otro lugar donde aparece la misma palabra en hebreo, ekat, echat o ejat, que es Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y allí, cuando Dios crea a Adán y Eva, les da un consejo, este primer matrimonio, y le dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una ekat. O sea que el hombre y la mujer son una sola carne. No se está refiriendo al sexo. Se está refiriendo a que son una unidad compuesta por dos personas. En este momento mi esposa está descansando, yo estoy haciendo este videíto. Pero la Biblia dice que los dos somos uno. ¿Uno en qué sentido? Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas separadas y distintas, son iguales, sin embargo, en naturaleza, en carácter y en sus proyectos, planes o propósitos. No intervino Cristo porque el Padre estaba enojado con nosotros. No obra el Espíritu Santo en nosotros contrariamente a la voluntad del Padre o del Hijo. Hay una armonía. Dios quería que este matrimonio estuviesen en armonía. Si uno rema para un lado, el otro rema para el otro, el bote gira pero no avanza. Cuando tenemos un matrimonio que saca chispa, no hay una unidad compuesta. El padre dice no, la madre dice sí. Correcto. O sea, una unidad de acción, remar para el mismo lado, proyectarse para el mismo lado, conversar, dialogar. Eso es lo que el Señor quería para este primer matrimonio, ¿correcto? Y para tu matrimonio y para el mío. Muy bien, pero volvamos al tema. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas separadas y distintas. ¿Dónde lo podemos ver? En el bautismo de Jesús. Muchos lados, pero solamente para no hacer un video tan largo, voy al bautismo de Jesús, ahí en San Juan, correcto. Y allí
nos dice la palabra de Dios, correcto, en Juan capítulo, Mateo, discúlpenme, Mateo, me equivoqué, me fui a Juan enseguida, que es el evangelio que más me gusta leer, pero es Mateo. Acá está el bautismo de Jesús, capítulo 3, y dice así: entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Mas Juan, ¿no es cierto?, dice, se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, porque fue metido dentro del agua. Y aquí que los cielos se abrieron, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y vino sobre él, y una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, alegría o complacencia. Ahí tenemos las tres personas. Jesús no hizo de ventríloco, correcto, hablando como si fuera una voz. No, la voz fue del cielo, era el Padre. Ahí estaba Cristo su Hijo, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. O sea, ahí tenemos las tres personas. Y la palabra de Dios en Mateo 28, 19 nos pide que bauticemos, los pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando estudiamos este tema en la Biblia, encontramos a un Dios que conversa entre sí, que dialoga entre sí, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que dice ahora el hombre es como uno de nosotros, plural, correcto. O sea, que cuando estudiamos en la Biblia encontramos a un Jesús creador. Y ahora sí, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿no es cierto?, que dice allí claramente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice. Y entonces nos revela algo muy interesante. Todas las cosas por Él, por el verbo, por Cristo, porque el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, es Jesús. No es el Padre el que vino a morir, no es el Espíritu Santo el que vino a morir, es Jesús, correcto, el Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí tenemos la acción de Cristo como creador, el ejecutante. El cerebro quizás haya sido el Padre, pero el ejecutante de la creación es el Hijo. Distintas funciones en esta Trinidad, pero unidos por un mismo propósito. Amigo, ojalá que este tema pueda ser claro a tu mente y que podamos apreciar un Dios tan maravilloso, que en esa divinidad de tres personas nos ama con amor eterno, trabaja en favor nuestro para la salvación, cada uno en su tarea. El Espíritu Santo, Juan 14, 26, enseñándonos y recordándonos. Jesús muriendo por nosotros e intercediendo por nosotros. Y el Padre, de tal manera, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos estudiando, sigamos investigando y apreciemos este Dios tan maravilloso que trabaja en unidad en esas tres personas en nuestro favor eterno. Jesús es el que pronto regresará con todos los ángeles. Aquel que vino una vez a morir por nosotros vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, pero para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Dios te bendiga y agradezcamos a Dios. Jesús dijo: no te olvides, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea honrado, glorificado en el Hijo. Al nombrar a Jesús en tus oraciones,
Al pedir las cosas en el nombre de aquel que es mediador e intercesor, tú honras al Padre y alabas al Padre por haber dado a su Hijo. El cielo te mira y dice, ese cree en mí. Me pide las cosas en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.